texto de esta mañana. A medida que seguimos estudiando la carta a los hebreos, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí ya tenemos la advertencia. Porque si la palabra, y él comienza con el primer porqué, hay 6 porqués en este pasaje. Esta mañana vamos a estudiar 3 de los porqués y luego los otros 3 la semana que viene. Noten, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia a la misma recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Noten, no chica, no pequeña, tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Noten, lleva el respaldo de Dios mismo. Noten, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que el Señor bendiga no solamente la lectura, pero el estudio de su palabra. Enfoque, como pueden ver ahí, hay un enfoque. Hay un panorama bien grande, pero ahí este individuo está enfocado en solo un área, ¿verdad? Una área. Y hay un enfoque ahí. Hablando del enfoque, el enfoque es determinado. En lo que usted y yo nos enfocamos es usualmente determinado por aquello que es de más que importancia, lo esencial, ¿verdad? Lo que es esencial. Puede también ser una meta, puede ser nuevamente un proyecto en el cual estemos envueltos. Por ejemplo, como estudiantes acá tenemos unos cuantos que durante el tiempo de exámenes finales están bien enfocados en qué, ¿verdad? En el material para poder aprender y prepararse para esos exámenes. Un proyecto, ¿verdad? Que tengamos en manos, que queremos hacer el mejor trabajo posible, va a consumir nuestras energías, y porque vamos a estar ahí bien enfocados. Lo otro en cuanto a los enfoques es que consumen nuestra energía. La mayoría de nuestra energía se va a ese enfoque. Por ejemplo, este individuo está ahí, ¿sabe? Está fijo ahí, nuevamente, su mirada fija ahí, y ahí está toda la energía. Lo otro también en cuanto a los enfoques es que ellos forman nuestras vidas. A lo que usted y yo nos enfocamos es algo que forma nuestra vida, pero también es una reflexión de lo que nosotros consideramos que de gran valor. Y a través de nuestras vidas, nuevamente he mencionado proyectos, pues he mencionado asuntos que estamos tratando. Por ejemplo, cuando estábamos criando, teníamos 4 muchachos. Mucho de nuestro enfoque fue porque los niños necesitan mucha atención y cuidado, así que el enfoque de Debbie y este servidor fue buena parte, un buen porcentaje fue los niños. O sea, ahí estaba nuestro enfoque, pero que también, nuevamente, todos tenemos algún nivel de enfoque en algo, nuevamente, que nuevamente nos forma y también refleja quiénes somos, nuestro corazón y así por el estilo. Lo que valorizamos, en pocas palabras, determina nuestro enfoque. Me recuerdo cuando yo fui a tomar el examen de autobús allá en Filadelfia, años atrás, unos 25 años. Yo veía esos autobuses tan grandes y yo pensaba, wow, yo voy a manejar eso. Es mejor que yo ponga mucha atención a la clase, porque era un poco retante, ¿verdad? Era un desafío pensar, wow, yo voy a manejar eso llena de niños a través de esta ciudad de Filadelfia, que es bastante congestionada. Y dije, Señor, ayúdame. Pero en el tiempo de las lecciones, nunca me olvido, yo estaba ahí, no quería perderme nada de lo que la instructora en ese momento y también el instructor me dijera, porque yo quería hacer buen trabajo, y veía el desafío nuevamente de manejar esta autobús. Así que nuevamente lo que valorizamos a través de nuestra vida va a determinar nuestro enfoque. Acá el autor a los hebreos continúa enfatizando la superioridad del Hijo en comparación a la inferioridad de los
ángeles. Y los llama ¿a qué? A enfocarse. Noten, pero aquí, noten aquí, en lo que hemos leído, él en forma de aplicación no solo ha establecido la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, aquí como que le da una aplicación, una exhortación a sus recipientes basado en esa superioridad. En otras palabras, si notamos el verso 1, hay un por tanto ahí, ¿verdad? En el verso 1, por tanto, es necesario. El por tanto es que Jesucristo es superior a los ángeles. Ya la superioridad de Jesucristo, Él la viene estableciendo. Él dice, dado el hecho de que Él es superior, hagan esto. Esta es la exhortación, esta es la aplicación. Así que the grounds, aquello en lo cual Él basa la exhortación a que pongan atención nuevamente, es dada la superioridad de Jesucristo. No, nuevamente, y ya habíamos hablado que los ángeles solo son servidores, ¿verdad? De Él. Así que, en otras palabras, su superioridad demanda, exige nuestra ¿qué? Atención, nuestro enfoque. Nuevamente, este enfoque singular. Así que eso es lo que el autor a los hebreos viene tratando, y hoy día, como ya les mencioné, hay seis porque 3 vamos a cubrir esta mañana. Lo primero es ese desafío nuevamente focal. Yo le he dicho focal, pero en sí es una exhortación, noten, a la concentración espiritual. Nuevamente una exhortación a la concentración espiritual, el enfoque espiritual. Es lo que vimos ya en el verso 1. Noten ahí nuevamente, por tanto, noten, dado a lo que venimos diciendo, es necesario, noten, es menester, noten, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Me gusta una versión literal, aquí la tengo, básicamente, noten, esta es más literal, dice, por esto, lo mismo, no, por tanto, por esto, dado a eso, es menester que más abundantemente prestemos atención, noten, nosotros, a las cosas que hemos oído, que han sido oídas, no sea que marchemos a la deriva, Así que manténganse ahí, nuevamente, con el fin de no terminar allá, no tengan la deriva. Así que aquí básicamente el autor subraya, como ya hemos leído, la necesidad de un enfoque, noten, más sobrio, más serio, más solemne, noten, a la verdad del Evangelio. El mensaje ya oído y recibido es el Evangelio. La palabra de Dios sabemos, sí, pero el Evangelio es lo que el autor está diciendo. Algunos allá estaban considerando regresar a la ley y los ritos y las ceremonias de la ley. Nuevamente estamos hablando de hebreos, judíos. Así que el autor está como tratando de que vuelvan de nuevo y se mantengan en lo que es el puro evangelio a través de Jesucristo, el que vino a cumplir la ley. Así que noten, el punto aquí, noten, hablando de lo de ser sobrio en cuanto a la atención que le damos. Estos asuntos, cuando es algo en lo cual, por ejemplo, este autor está llamando a los recipientes a enfocarse, es porque es un asunto serio, ¿verdad? Yo digo que es de vida y muerte. Vida y muerte. Son críticas. El evangelio es crítico en el sentido de que termina ¿qué? ¿Dónde terminamos? ¿Dónde pasamos la eternidad? ¿Sabes? Aceptado, Cristo. Rechazado, otro lugar bien caliente, ¿verdad? Por toda la eternidad. Así que por eso es que él dice, mira, pongan atención porque es bien importante. Noten, en otras palabras, las verdades y enseñanzas del evangelio no deben ser tomadas en poco o a la ligera. No la tomen en poco y no la tomen a la ligera. Este asunto, esto es algo serio, es crítico, nuevamente, porque son cuestiones, como ya hemos mencionado, de vida y muerte. El verbo en el griego ahí, esa exhortación a poner más atención, está en el presente, lo que se llama presente infinitivo activo. Básicamente, el énfasis aquí es que ellos nunca dejen de ¿qué? Enfocarse. Lo mismo para nosotros, la exhortación es para nosotros, nuevamente.
es nuevamente permanecer constantemente vigilantes y comprometidos al puro evangelio con el fin de evitar lo que puede ser algún desvío doctrinal que pueda llevar a un deslice espiritual, El evangelio que nos salva por la pura gracia de Dios mediante la fe que aplicamos, ¿verdad? Es el mismo que nos va a ayudar a que mantenernos. Y no es que vamos a ser salvos de nuevo, somos salvos, y porque somos salvos por esa gracia, nuevamente, es ese mismo evangelio que nos va a ayudar a llegar a la meta final, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, he guardado la fe, que podamos todos decir lo mismo, pero es la pura gracia y el evangelio de Jesucristo que nos salvó, que todavía nos lleva ya. Antes estaba pensando cómo es cuando uno compra un carro, ¿verdad? No sé lo que... cuando compra un carro le echan gasolina para que siga corriendo, ¿verdad? Y salen del dealer, ¿verdad? Después de comprar el carro. ¿Le dejan de echar gasolina? No, porque si no, no corre. Así con esa misma gasolina, nuevamente que le echaron al principio, es la misma que necesitan para seguir manejando el automóvil. La salvación es así, pero obviamente en un sentido espiritual. Es la gracia que nos salvó, que todavía la necesitamos que llenar el tanque, ¿verdad? De la gracia. Y seguir volviendo a la estación de gasolina espiritual. Yo sé que no suena bien, pero la cruz de Jesucristo. Ahí fue donde Dios nos salvó, seguir yendo ahí, llenando. Nuevamente, esa es la idea, no dejar ese sitio, no desalojar nuevamente la cruz, no olvidarnos, pero mantenernos ahí. El apóstol Pablo nos da una advertencia también, dice, un poquito de levadura corrompe toda la masa. Noten, un alejamiento gradual y abandono de la verdad, es lo que el autor tiene aquí en mente cuando habla de el no poner atención y luego irnos a la deriva. Noten, como un barco cuya ancla no está bien sujeta, ¿verdad? Fijada, y es llevado poco a poco, porque es gradual, noten, poco a poco, noten, corriente abajo y eventualmente a la deriva. Así que esa es más o menos la imagen que el autor quiere darle a los recipientes aquí. Noten, el término aquí describe el potencial peligroso y obviamente las consecuencias de la negligencia o complacencia espiritual a la necesidad de mantenerse uno a la alerta. Ojo, enfoque, noten, y atentos. Noten aquí ahora les da, como ya le había dicho, el primer porqué. Lo vamos a ver aquí en el verso 2. Él es un mediador superior. Noten el verso 2. El primer porqué. Él le da razones por las cuales tienen que poner atención. Es como los padres, ¿verdad? Con los hijos. Le decimos, mira, pon atención. Oye lo que te estoy diciendo. Porque no simplemente, bueno, hay padres que dicen, pon atención, punto. No, pero es bueno, noten como Dios dice, Dios a través del autor le da los porqués. Oye, este es el porqué, noten el primero. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, no hay escape, ahí no hay escape. Noten, la cual, él elabora un poquito más esa primera pregunta, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron. Y ya y también ahorita cubrimos el cuadro, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Noten aquí que la palabra de Dios, Jesucristo, lo que Él ha declarado, proclamado, el Evangelio, es superior porque Él es el superior. Los ángeles son servidores, estuvimos aprendiendo la semana pasada. Así que, ¿quién le va a tener más, a quién usted le va a tener o le vamos a tener más o poner más atención? ¿A un amo o a un siervo? Yo diría el jefe, porque él es el que no solamente él es el jefe, pero el que me va a firmar los cheques si estoy, ¿verdad? Así que no vamos a ir a un siervo, y es la idea aquí, los ángeles eran servidores. Noten, porque la palabra
noten, ordenada por Él, por Dios, noten, lo declarado por Dios nuevamente es superior porque Él es superior. Noten aquí, la idea es que la palabra dada por los ángeles fue firme, como dice ahí el verso, segura, lo que es válida, ¿verdad? Inviolable. Nadie violaba la ley y se salía con la suya, ¿verdad? Era inviolable. Las sanciones que seguían la ley en Sinaí eran severas, ¿verdad? Eran duras. Cada mandamiento tenía un castigo por su infracción, cada violación, ¿verdad? Nuevamente la ley tenía que ser ¿qué? Cumplida. Y si no, iba a haber castigo, ¿verdad? Iba a haber disciplina de parte de Dios. Y ustedes simplemente tienen que leemos el Viejo Testamento y lo vemos, como los israelitas tuvieron que estar bajo la vara y también en exilio, ¿verdad? Fueron subyugados por otras naciones. Estamos estudiando los miércoles a los jueces. Ellos fueron castigados. Así que, y para los que en el Viejo Testamento deliberadamente desafiaban o ignoraban la ley, no había reprimenda o reprensión, solo el castigo merecido, y en algunos casos la pena de muerte. Esto es nuevamente el Viejo Testamento, algo que nuevamente y la ley que ángeles asistieron en dar, noten, en ordenar. El punto aquí es que aunque entregada o transmitida por disposición de ángeles, ¿verdad? Por medios angélicos, todo el que violaba la ley nuevamente era culpable y sufría las consecuencias, justa retribución. Eso sabemos que es verdad, lo que conocemos el Viejo Testamento sabemos que fue lo que pasó. Por ende, aquí nuevamente la solemne advertencia, ¿verdad? Lo que va a ser la consecuencia de un castigo, yo digo, o castigo más severo, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos? La pregunta es, no vamos a escapar. No, nuevamente, no, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Noten, aquí una salvación que no fue proclamada por ángel, ¿verdad? Por un ángel, aunque él asistió, los ángeles, por ejemplo, el ángel Gabriel asistió en el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Con María, y los ángeles asistieron en ese gran evento de la venida de Jesucristo. Pero noten que no fue proclamada directamente por ángeles. Noten, esta salvación fue proclamada por Jesucristo mismo. Noten, Jesucristo, el Hijo de Dios en persona. Y sin duda alguna, noten, el tratarla, como ya hemos dicho, con ligereza, lleva sanciones nuevamente y consecuencias aún más terribles que aquellas de la ley. Y ese es el punto nuevamente que el autor quiere establecer. Si en aquel contexto, en otras palabras, si en aquel contexto de los ángeles fue, ¿verdad? Fue rígida, ¿verdad? Los castigos fueron, ¿verdad? Dados y cada cual pagó por el mal que hizo. ¿Cuánto más ahora a través del Evangelio para aquellos que lo rechazan? Noten, en otras palabras, es imposible evitar las consecuencias de menospreciar o tener un poco una salvación, como dice el autor, tan grande. Noten, porque Cristo, noten mismo, cuando Él comenzó su ministerio, sabemos que fue Él el que dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Así que Él fue el que proclamó el Evangelio, y allá vemos allá después de su tentación en el desierto, y Él comenzó su ministerio terrenal, Él mismo proclamó. Así que nuevamente el Hijo ha hablado, no ángeles como en el Viejo Testamento. Por ende nosotros tenemos que poner más atención al Evangelio. Noten, esta palabra, esta declaración, proclamación fue confirmada, como dice el texto, por los que oyeron, aquellos que desde el principio fueron testigos oculares, ¿verdad? Lo que fue Juan el Bautista, quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el apóstol Pedro dijo, sí, tú eres el Mesías, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, cuando le preguntaron a ellos qué piensan ellos quién es Cristo. Así que fue proclamada y ellos testificaron nuevamente de quién Él era. Noten,
sabemos que fueron ministros de esta palabra y el Evangelio. Luego el testimonio, noten aquí, de sus informantes o reporteros fue confirmada por señales, como dice el texto, señales, prodigios, maravillas, milagros, obras poderosas de Dios. Dios mismo confirmó, noten, que seguían a la proclamación del mensaje con el fin de validar la verdad de ese mensaje que era proclamado. Así que todos los milagros, ¿verdad?, y prodigios solo confirmaban, validaban que esa proclamación de la palabra. Así que parte de eso pudo ocurrir en el Viejo Testamento, pero en ningún lugar como en el Nuevo Testamento, a través de todas las señales y prodigios que se llevaron a cabo. Hechos capítulo 2, 22 nos dan una imagen, nos confirman ese dato. Hechos 2, 22, no sé si el hermano lo tiene allá. Noten allí, varones israelitas. Este es el apóstol Pedro predicando allá. Noten, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está predicando en el día de Pentecostés. Hay una audiencia bastante grande. Así que estos individuos estaban bien familiarizados con ¿qué? No solo la palabra, pero también con todo lo que él hizo para confirmar y validar la palabra. Así que eran bien familiarizados con estas manifestaciones, como podemos ver acá y allá en el texto, estas manifestaciones divinas. Por eso apela nuevamente aquí a sus conciencias, porque ellos están al tanto. Esto no es algo nuevo, nuevamente. Él aquí apela a sus conciencias para animarles y restablecer nuevamente su fe en el Evangelio como el mensaje autorizado y garantizado por Dios mismo, con el fin de que ellos pongan más atención. Noten acá el otro punto, es que este que habla ahora y ha proclamado el Evangelio también es el Salvador exaltado. Noten, fue humillado, pero luego fue exaltado, como acabamos de cantar acá. Noten el verso 5. El otro por qué. Y ya ahorita va a ver el tercero, pero noten, porque no sujetó a los ángeles el mundo entero. Noten, no sujetó a los ángeles. Él sigue con la comparación y el contraste entre Jesucristo y los ángeles. No sujetó a los ángeles el mundo entero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Una cita de Salmos, el Viejo Testamento. Noten, o el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste, noten, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Quién es el él? Es Jesucristo. Noten, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, él no está sujetando en el sentido de que por el momento, él ha cedido un poco de ese dominio, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesucristo, noten, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por nosotros, los que eventualmente iban a creer en él para salvación. Noten aquí el segundo y luego en el 8, el tercer porque aquí el autor enfatiza las limitaciones de los ángeles en cuanto a su rol administrativo del mundo. Si ustedes conocen el Viejo Testamento, bajo las profecías de Daniel, se habla de ángeles que fueron administradores. Por ejemplo, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia son ángeles. El príncipe de Persia y el príncipe de Grecia fueron ángeles. Por ejemplo, también se reconoce y se identifica a Miguel, el ángel Miguel, como
vuestro príncipe, quien ayuda al pueblo de Israel personalmente. Ese es el ángel Miguel. Así que ellos sí ayudaron en la administración del mundo. Pero esa administración es ¿qué? Limitada, es parcial. Por ejemplo, sabemos también que ellos ayudaron y asistieron con la ley prescrita y ordenada. Noten, allá en Gálatas capítulo 3, verso 19, ahí el apóstol Pablo nos da un la en cuanto a esto. Noten, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que en sí podamos ver los pecadores que somos, ¿verdad? Y que solo por la gracia de Jesucristo podemos ser salvos. Noten, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Jesucristo. Noten, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un... Así que la ley fue, como dice ahí, ordenada, pero noten, en manos de un mediador. Así que ellos sirvieron para asistir nuevamente con la ley. Pero su rol nuevamente no se compara con aquel que, ya hemos dicho, cumple la ley. El que cumple la ley, que es Jesucristo. Aquí el autor enfatiza que no fueron ángeles, pero noten, fue a seres humanos que él le encomendaría cierto nivel de dominio en el mundo. Por ejemplo, en la creación, ¿verdad? Después que él formó al hombre de la tierra, él lo puso allí, él lo puso a ¿qué? Él dijo a subyugar, a ordenar, a dominar, señorear la tierra y los animales, ¿verdad? Él le dio ese tipo de dominio. El de los ángeles nuevamente fue limitado, pero desde el principio él dio al hombre, nuevamente le dijo multiplicar, ser fructífero y también luego señorear sobre los ángeles y sobre la tierra. Aquí, aunque los versos del 6 al 8, noten, son una declaración en cuanto al rol del hombre en la creación, el énfasis del autor de esta cita primordialmente está en Jesucristo, y no solamente Jesucristo, pero el Jesucristo conocido como mesiánico, el que iba a venir y establecer ¿qué? Su dominio. Y es un dominio ¿qué? No parcial, no limitado, eterno, donde él va a establecer un nuevo cielo, una nueva tierra. Así que todo está señalando a Jesucristo, noten. Y cuando dice ahí que lo hiciste un poco menor de los ángeles, eso fue la humillación de Jesucristo por usted y por mí. ¿Sabe? Él dio ese bajón con el fin de que usted y yo podamos ¿qué? Ser salvos. Y cuando Él nos habla, Él quiere que usted y yo podamos sintonizarnos con lo que Él nos está diciendo. Si Él no hace eso, usted y yo no pudiéramos entender. En otras palabras, Él tuvo que bajarse a nuestro nivel para que cuando Él se comunicara con nosotros, nosotros podamos ¿qué? Entender lo que nos dice. Porque de no ser así, no íbamos a poder hacerlo. Así que noten, aquí nuevamente como él es entronado, ¿verdad? Él se ha sentado a la diestra, noten, del Padre y coronado con gloria y honor. El que se despojó en su encarnación, noten, y la encarnación, yo digo que fue una expresión de amor. Y su encarnación fue en otras palabras, Él se hizo a condición de usted y de hombre, no de qué, no de ángel. Es el punto también, que Él no se convirtió en un ángel para salvar. Él tuvo que convertirse en un hombre como nosotros para poder salvarnos. Porque si es un ángel, no hace nada por nosotros. Él no nos pudiera salvar. La administración, noten, de los ángeles, para concluir este pensamiento, esta idea. La administración de los ángeles fue, como ya hemos dicho, parcial, limitada, mientras la absoluta administración del mundo entero y aquel venidero ha sido dada solamente al Hijo, a quien Él mismo constituyó ¿qué? Heredero de todo. Él es el heredero de todo. Así que el que se ha sentado a la diestra del Padre y coronado con gloria y honor, el que se despojó en su encarnación y fue hecho un poco menor que los ángeles. Noten, lo que hizo, lo hizo por la pura gracia de Dios. Fue por su gracia, para probar y sufrir la muerte que le correspondía
a usted y a mí, ¿sabe? Él probó de esa muerte nuevamente que le correspondía a usted y a mí. Noten lo que ningún ángel hizo o pudo hacer. Aquí que nuevamente, si estamos comparando, no hay comparación, porque ningún ángel pudo haber hecho eso por nosotros. Noten, por tanto, en otras palabras, ponga mucha atención a lo que Él dice, el superior dice, el que nuevamente se humilló con el fin de salvarnos. No solo eso, pero con el fin de que podamos, cuando Él nos habla, poder entenderle. Noten, eviten el potencial, en otras palabras acá, y hoy día diríamos, evitemos el potencial de deslizarnos, de tener que enfrentarnos a las consecuencias de menospreciar, noten nuevamente su palabra, lo que es el puro evangelio de Jesucristo. Noten, antes pongamos mucha atención, démosle mucha atención, enfoquémonos en su palabra, en Él. Evitemos la complacencia, lo que puede ser tomar el evangelio y su palabra con mucha ligereza, porque tomándola con mucha ligereza nos va a llevar a que, tiene el potencial de llevarnos a un deslice. Noten, en otras palabras, comprometámonos a oír y seguirle a Él. Jesús debe ser nuestro enfoque. Yo sé que he dicho mucho ahí nuevamente, estos pasajes vienen bien cargaditos. Así que la idea acá que quiero que tengamos en mente a medida que estamos acá y comenzamos a concluir en forma de aplicación, ya saben que yo trato de una manera u otra llegar al punto del pasaje. Noten que primeramente lo que he mencionado, la importancia y lo que el autor menciona nuevamente de con más diligencia ser más atentos, estar más atentos al evangelio, la palabra oída y recibida, o simplemente oída para algunos. Por ejemplo, los que me oyen por las redes sociales, quizá hay alguien allí o acá que simplemente ha oído pero nunca que recibido. El hecho de que oyó y rechazó, ya que no le va a ir bien porque oyó. Ahora, para lo que hemos oído y aceptado, también se aplica en el sentido de que no podemos menospreciar ese evangelio que nos salvó, sino día tras día estar más enfocados en él. Noten, porque nuevamente de esto depende nuevamente nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. En su humillación, como ya hemos mencionado, Él se hizo como nosotros para comunicarse con nosotros. Así que, si necesitamos un motivo, usted sentado ahí o por las redes sociales, oye, pero ¿qué motivo yo tengo de tener que oírle a Él y su palabra y el Evangelio? Bueno, Él dio su vida. Greater love hath no man that he will lay down his life for a friend, ¿verdad? Mayor amor no tiene ningún hombre que dé su vida por un amigo. Él hizo eso por nosotros, con el fin de que nosotros podamos nuevamente, y estamos hablando de una palabra divina, de Dios, la palabra de Dios, lo que es el puro evangelio. Así que eso a mí, cuando yo pienso en eso, me motiva a ¿qué? Poner atención y enfocarme más, porque nuevamente es bien importante. Ahí, como tenemos dicho, nuestra proximidad y enfoque en la cruz de Cristo, volviendo al Evangelio, determina nuestra estabilidad espiritual. Lo que acá nosotros podemos ir pensando, básicamente la advertencia, es menester que pongamos atención, pero de no hacerlo, las consecuencias. Piensa en personas que quizás han abandonado hoy día, no están acá en las bancas, quizás hay otros intereses, otros enfoques o distracciones que los tienen que no están enfocados en lo que deben estar enfocados en el Evangelio. ¿Sabe que no le va a ir bien? No nos va bien. Cuando el enfoque de nosotros no es en el Evangelio, lo que es la gracia de Dios. Este mensaje, ¿verdad? El mensaje más bello y más poderoso del mundo, el Evangelio de Jesucristo, el que se encarnó por nosotros con el fin de salvarnos.
y nosotros poder tener esta relación con Él. Y nuevamente, el no poner atención lleva al deslice. Y por eso es que está en el presente, noten allá el activo. Esto nos indica que es una acción llevada a cabo, noten, en el momento, a todo momento, por el individuo. El individuo. Día tras día, nuestro enfoque debe ser ¿qué? La cruz de Cristo, el Evangelio, el Evangelio. Podemos hacer muchas cosas, pero que el enfoque sea más singular en la superioridad de Jesucristo, lo que es el Evangelio y su palabra. Me di con una cita de un individuo a medida que estudiaba. Él dice, en este mundo somos bombardeados por un sinnúmero de asuntos que exigen, noten, algunas veces pensamos que demandan nuestra atención, ¿verdad? Pero yo digo que el único enfoque, nuevamente, que debemos tener, ¿verdad? Es el singular en el reino de Dios. Es lo que dice Jesucristo. ¿Note, verdad? Donde dice en Mateo capítulo 15, dice que pongamos nuestra vista, ¿verdad? O busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Ese enfoque singular en Jesucristo es el más esencial para usted y para mí. Y para toda persona. Porque nuevamente, Él dice ahí que Él se encargará del resto. Pero nuevamente, ese enfoque singular es bien importante. Puesto los ojos en Jesús, el mismo autor dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? El autor de nuestra fe, quien sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, luego se sentó a la mano derecha del Padre. Y luego el apóstol Pablo allá a la iglesia de Colosenses dice, buscad primero qué, o buscar las cosas de arriba, no de las de la tierra, ¿verdad? Él dice allí también que nuestra vida está escondida en Cristo, donde Cristo está sentado a la mano derecha del Padre. Así que, bien importante que tengamos este enfoque singular en ¿qué? La palabra de Dios, lo que es el Evangelio, Jesucristo, ¿verdad? El Cristo del Evangelio. Eso es lo que más necesitamos. Noten nuevamente, lo más esencial es ese enfoque. Este estudio me ha puesto a pensar, porque nuevamente, ¿quién no es bombardeado por un montón de distracciones? Todo. Siempre hay cosas, asuntos, ¿verdad? Día tras día. Pero nuevamente que nuestro enfoque, todo lo que hagamos sea con este enfoque en mente, en Él. Pensé acá en un relato, y un relato real. Una anciana allá en el norte de Carolina, hubo una inundación y ella se la llevó el agua. ¿Sabe dónde terminó esta anciana? Agarrada de una cruz enfrente de una iglesia allá en el norte de Carolina. Agarrada de la cruz, y la cruz la salvó. Ella se mantuvo ahí por horas largas, pero se agarró bien de la cruz y hasta que vinieron y la rescataron. Un relato real, verdadero. Yo digo que nosotros debemos vivir de esa manera. En las inundaciones de este mundo, los vientos y mareas, huracanes, todo lo que nos venga, que nosotros, usted y yo, vivamos agarrados de la cruz, con ese enfoque singular en la cruz de Jesucristo, el Evangelio, nuevamente, porque eso es lo más esencial. Eso es lo que nos va a ayudar a través nuevamente de esta vida. Oremos. Padre, gracias nuevamente te damos. Muy agradecido por tu Hijo Jesucristo. Hoy día podemos oír palabra tuya y también podemos hablar contigo, dado a tu Hijo, al que tú nuevamente has entregado todo dominio, el superior. Y te damos gracias, Señor, porque en el hecho de que Él vino, el hecho de que Él se encarnó y vino a ser como nosotros, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz por nosotros, con el fin de salvarnos, Señor, con el fin de rescatarnos de nuestro pecado. Y hoy día nosotros poder, Señor, vivir esta vida en abundancia, esta vida eterna que ya es nuestra en Cristo Jesús, tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a no perder este enfoque que debemos tener. Muchas cosas van a venir, como hemos dicho, vamos a ser bombardeados de muchas cosas en este mundo. Muchas distracciones que nos quiten este enfoque en la cruz de Cristo. Tu gracia, nuevamente tu palabra, aquello que es más esencial para nuestra alma, nuestro espíritu, para poder nosotros vivir la vida que tú nos has creado para vivir. Ayúdanos, Señor.
que tu Espíritu Santo nos capacite y que podamos tomar esta advertencia bien personal, nuevamente. Que pongamos más atención, nuevamente, a la palabra que hemos oído y para muchos de nosotros la que hemos aceptado con el fin de vivir una vida cristiana victoriosa. Nuevamente te damos gracias. Si hay aquí alguien que no ha aceptado, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a su corazón y que ellos entiendan que las consecuencias de rechazar este mensaje son graves, Señor. Que ellos consideren, el que me oye por las redes sociales que todavía no ha aceptado, Señor, que ellos nuevamente consideren nuevamente tu evangelio y este gran amor que tú has tenido por nosotros en la persona de tu Hijo Jesucristo, su muerte de cruz y luego el hecho de que resucitó de los muertos para darnos la victoria en Cristo Jesús. Amén.